Estamos listos. Muchas gracias, Evelyn. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con el curso de nulidades. El día de hoy vamos a ver el tema de la nulidad de la elección de la presidencia de la República y ya vamos a concluir el lunes revisando algunos temas de recuento de votos y también vamos a entrar al tema del juicio de inconformidad. Espero que estén muy bien y bueno, ya saben, ya me conocen, pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono. Pueden poner cualquier comentario en el chat, cualquier duda que tengan sobre este tema directamente, con todo gusto me lo pueden hacer saber o cualquier otro tema relacionado con el tema del sistema de nulidades. Acuérdense que con las sesiones de hoy y del lunes concluimos ya finalmente este diplomado. Si tuvieran alguna duda sobre algún otro tema que hayan visto en alguna otra sesión, pues con todo gusto también lo podemos comentar el día de hoy o el día de mañana. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver la nulidad de elección de la presidencia de la República. Fíjense, aquí lo primero que hay que analizar es qué pasó en el 2006. Acuérdense que en la elección de la presidencia de la República en el 2006 tuvimos un resultado pues que nunca se habían imaginado nadie, ni en México ni en otras partes en el mundo, un resultado de una elección presidencial de menos de un punto porcentual, la diferencia entre el primero y segundo lugar. Prácticamente fue 0.5% la diferencia entre el primero y segundo lugar, ¿no? La mitad de un punto porcentual. Pero había otros problemas a los que se tenía que enfrentar el Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral a la hora de resolver esta elección presidencial, ¿no? A la hora de resolver las impugnaciones y posteriormente declarar la validez de la elección presidencial. Fíjense, lo primero que sucedió en el 2006 fue que por primera vez se solicitó la nulidad de la elección presidencial, porque si bien es cierto, desde hace mucho tiempo ya teníamos al IFE en ese tiempo, desde 1990 y desde 1990 también se tenía el Tribunal Federal Electoral, luego vino la reforma de 1996, donde el Tribunal Electoral se incorpora ya al Poder Judicial de la Federación. Bueno, la primera elección que tuvo que resolver ya el Tribunal Electoral, incorporado al Poder Judicial de la Federación, pues fue la elección del 2000, cuando ganó el presidente Fox. En esa elección del 2000, bueno, no se impugnó la elección, en realidad, no se impugnó la validez de la elección, solamente se impugnaron algunas casillas en algunos distritos, la votación recibida en algunas casillas. Pero en realidad el partido que quedó en segundo lugar en el 2000, que fue el PRI, si ustedes recuerdan, bueno, pues aceptó los resultados y no pasó a mayores el tema, se revisó la votación en algunas casillas, pero bueno, al tratarse de la elección presidencial, que era todo el país, pues fueron muy poco el cambio que hubo, porque sí se revisaron algunas casillas en 2 o 3 distritos de los 300, y hasta ahí quedó el asunto, no sucedió nada, ¿no? Luego viene entonces la elección presidencial, la siguiente, del 2000, que fue una elección, acuérdense también histórica en el 2000, donde por primera vez pierde el partido, como le llamaban entre comillas, el partido oficial perdió la elección, el que siempre había ganado todas las elecciones, el partido hegemónico, pues por primera vez se lleva la sorpresa y pierde la elección presidencial y tenemos por primera vez un partido político de oposición que gana la elección. Entonces hasta ahí vamos bien, pero luego viene 2006. En el 2006 nadie se imaginó un resultado tan cerrado, pero pocos saben en realidad todo lo que sucedió en la elección del 2006, porque de entrada, pues en el 2006 impugnó la elección presidencial, pero uno dice, bueno, ¿cómo llega el partido político a decirle al tribunal que quiere que se anule la elección presidencial si en la ley no hay causales de nulidad? Y luego, ¿cómo quiere el partido político que quedó en segundo lugar decirle al tribunal que abra todos los paquetes y vuelva a contar todo? Que eso también ya lo veremos, qué pasó con el recuento de votos en la elección presidencial,
Pero ¿cómo le piden al tribunal? Oye, abre todos los paquetes si no existe la figura del recuento de votos por parte de un tribunal electoral. En el 2006, si revisan la ley electoral, decía que los recuentos los hacía el INE y no estaba la instancia para que los recuentos los hiciera el tribunal, ¿no? Pero además, en el 2006, pues si revisamos la ley del 2006, pues no, habla de causales de nulidad de diputaciones, como ya vimos, causales de nulidad de senadurías, hasta una causal genérica para diputaciones y senadurías, como ya vimos, pero en el 2006 no se hablaba de la nulidad de la elección presidencial. Si buscábamos causales de nulidad para anular la elección presidencial, no existía. Tampoco están las que ya revisaron en las sesiones anteriores, las causales de nulidad constitucionales que están en la Constitución, que nacen en el 2014, que obviamente sí aplican para la elección presidencial. Estamos hablando de 2014. 2006, el Poder Legislativo no creó en esa reforma de 1996 causales de nulidad de la elección presidencial. Es decir, no estaba previsto para el Poder Legislativo que se anulara la elección presidencial. Entonces dijeron, pues no queremos que se anule la elección presidencial y entonces no vamos a crear en la ley causales de nulidad de la elección presidencial. No hay. No puede llegar ningún partido al tribunal y decirle, ya quiero que se anule la elección con base a esta causal de nulidad. Pues ¿cuál? Si no hay ni una. No estaba el capítulo de causales de nulidad de la elección presidencial. Y entonces viene ahí la primera interrogante. Viene el resultado cerradísimo y entonces impugnan los partidos políticos, digo, el partido político o la coalición que quedó en segundo lugar en el 2006, impugna ante el tribunal. ¿Qué impugna ante el tribunal? Los resultados en los 300 distritos del país y también le dice al tribunal, y también quiero que se anule toda la elección. No solamente quiero que me abras paquetes en los 300 distritos y que se revise la votación en los 300 distritos y que se anulen casillas en los 300 distritos, también quiero que se anule la elección. Y entonces llegaron, pues prácticamente muy cerca de 400 demandas al Tribunal Electoral al mismo tiempo. La sala competente, la única sala competente para resolver la elección presidencial es la sala superior, por lo tanto es la única y en única instancia. La elección presidencial no la revisa ningún otro tribunal, ninguna otra autoridad, solo la sala superior. No llega a ningún otro tribunal, no llega a las salas regionales, no llega a la Suprema Corte. La única sala competente para revisar el tema de la elección presidencial es la sala superior, entonces en única instancia. Pero entonces imagínense que ustedes estén ahí en la sala superior en el 2006 y lleguen casi 400. Pónganle ahí 360, 370 demandas al mismo tiempo. Lo primero que había que revisar era, ¿qué hacemos con esas 300 demandas? ¿Las admitimos o no las admitimos y decimos, ¿saben qué? Se desechan las demandas porque no está en la ley la figura de la nulidad de la elección presidencial? Era la primera duda. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Y después, bueno, ya las admitimos, está bien. En caso de que se admitan, ¿se puede anular la elección presidencial o no se puede anular? Porque si no, ¿para qué las admitimos y de todos modos no se va a anular la elección presidencial? Ahora, ¿cómo la vamos a anular si es que pudiera anularse? Insisto, si no hay causales en la ley. Ahorita sí las vamos a leer, pero vamos a ver cómo las causales de la nulidad presidencial, pues tampoco han funcionado mucho las que se crearon en el 2007. Con la reforma electoral del 2007 y del 2008, ya por fin se crearon causales de nulidad de la elección presidencial, ¿no? Ahí en la ley, se plasmaron. Entonces, seguimos en 2006, no había nada en la ley. Entonces, imagínense que ustedes sean las magistradas o los magistrados de la sala superior y viene la primera pregunta, ¿admiten las demandas o no? Porque ¿con qué fundamento las vamos a admitir? Y después, revisamos si se anula o no la elección.
De entrada, muchas personas decían, pero ¿para qué vas a revisar si se anula o no la elección? Si no hay causal de nulidad, no la puedes anular. Entonces, ¿para qué lo revisas? Pero ya saben cómo se puso el tema, había mucha presión ante la autoridad administrativa, se cuestionaban mucho los resultados, se decía que no había certeza en los resultados, no había transparencia, no había legalidad en la elección presidencial del 2006. Había una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el tribunal? Entonces, tuvo el tribunal que revisar desde la Constitución hasta las normas secundarias. Y entonces, ¿qué dice la Constitución? Como no le alcanzaba al tribunal la ley, porque no había causales de nulidad de la elección presidencial, pues se tuvo que interpretar directamente de la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución? Todavía a la fecha, ¿no? Pero ya desde ese 2006, así lo señalaba la Constitución con la reforma que se logró en 1996. La Constitución decía, la sala, o dice todavía, ¿no? La sala superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Disposición constitucional, ¿no? Artículo 99 de la Constitución. ¿Qué nos dice entonces aquí la Constitución? Quien hace el cómputo final de la elección presidencial no es el INE, ni el IFE en ese tiempo. Ese es el primer tema muy importante de la elección presidencial. El INE no hace el cómputo final. El INE no declara la validez de la elección presidencial. Aquí el constituyente, el poder reformador, decidió que fuera la sala superior y no el INE. Dijeron, mira, para todas las senadurías, para todas las diputaciones, quien hace el cómputo final y hace la declaración de validez de todas las elecciones de diputaciones, que son 500, será el INE, ¿no? Y quien va a revisar todas las elecciones de senadurías, quien va a declarar la validez y el cómputo final de todas las elecciones de senadurías, que son 128, las va a hacer también el INE. Pero quien va a realizar el cómputo final, tratándose de la elección presidencial, no la va a hacer el INE, lo va a hacer la Sala Superior del Tribunal Electoral. El INE nada más le va a mandar los cómputos distritales de los 300 distritos. Una vez que el INE le manda al tribunal directamente a la Sala Superior los cómputos de los 300 distritos, ya el tribunal revisa todas las demandas, todas las impugnaciones y luego realiza el cómputo final. Entonces, bueno, esa era la primera parte de la Constitución. Quien hace el cómputo final, o sea, quien cuenta los votos por última vez, es la Sala Superior. Pero también nos dice la Constitución, esto lo hace la Sala Superior una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la elección presidencial. Y en el 2006 llegaron por ahí de 360 demandas. Entonces dice la Constitución, una vez que resuelvas las 360 demandas, entonces haces el cómputo final. Y aquí viene lo más importante, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección y la de presidente electo al candidato, o en su caso, a la candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos. Entonces también dice la Constitución directamente, la Sala Superior hace la declaración de validez de la elección y dice quién es el candidato, o en su caso, la candidata ganadora de la elección presidencial. Entonces vean la interpretación que hizo la Sala Superior, dijo, bueno, si la Sala Superior es la que hace la declaración de validez, pues entonces se infiere en automático que la Sala Superior también puede realizar la declaración de invalidez de la elección. Porque ya la voy a revisar toda. Y si no cumple esta elección presidencial con los principios que marca la Constitución, entonces no voy a hacer la declaración de validez. Lo que voy a hacer es declarar la invalidez de la elección. Por lo tanto, en el 2006 dijo la Sala Superior, aunque no tengamos causales de nulidad de la Presidencia de la República, vamos a admitir las 360 demandas más o menos y las vamos a resolver. Y una vez que se resuelvan todas esas demandas donde se está impugnando en una la elección presidencial, pues revisamos todas las irregularidades, todos los agravios, todos los hechos que nos hacen valer y de ser el caso declaramos la invalidez de la elección, puede ser el caso
declaramos la validez. Pero entonces el tribunal admite todas esas demandas y las revisa y dice, de ser el caso, podemos declarar la invalidez, porque si la Constitución me dice, puedes declarar la validez, pues entonces quiere decir, revisa toda la elección presidencial para que la declares válida, pero en automático también se infiere que la puedes declarar inválida, aunque no tengamos causales de nulidad. Claro, el primer lugar ya se imagina, ¿no? ¿Por qué hace esas interpretaciones el tribunal? Si no hay causales de nulidad en la ley, ¿cómo es posible que en un momento dado pueda impugnar la elección presidencial? Se pueda y pueda declarar la invalidez de la elección presidencial. Pero dijo el tribunal, pues si me están diciendo a mí la Constitución que yo voy a declarar válida la elección, pues quiere decir que la tengo que revisar para declararla válida. En consecuencia, puedo declarar la invalidez si no cumple con todos los principios que marca la Constitución. Entonces, con base en ese criterio, la Sala Superior en el 2006 admitió todos los medios de impugnación, ¿no?, que se requerían. Pero ¿cuál fue el otro problema que pasó en el 2006? Que también en esas 359 o 360 demandas, también le dice el partido político al tribunal, ¿sabes qué? Quiero que abras todos los paquetes de toda la elección, porque para mí hay inconsistencias y como el resultado era tan, pero tan cerrado de menos de un punto porcentual, llegó el primer lugar y le dijo al tribunal, quiero que me abras todos los paquetes. Pero fíjense, eso de, acuérdense por ahí, ¿no? Los que no son tan jóvenes se van a acordar que estuvo ahí la famosa frase que a nadie se le va a olvidar del 2006 fue voto por voto, casilla por casilla. Una frase que salió en radio, salió en televisión, salió, pues ahí empezaban un poco las redes sociales. Entonces fue una propaganda del partido que quedó en segundo lugar constante durante toda la etapa de calificación de la elección. Inclusive afuera de la sala superior, ahí afuera, exactamente afuera, detrás de la reja del Tribunal Electoral, había casas de campaña y en el camellón que está enfrente de la sala superior también había casas de campaña donde las 24 horas había personas, simpatizantes, militantes del candidato que quedó en segundo lugar, ahora nuestro presidente, señalando constantemente voto por voto, casilla por casilla. Pero ojo, fíjense, esa era la estrategia política, decir voto por voto, casilla por casilla. La estrategia jurídica no fue así y pocos la conocen porque realmente lo que nos pasa a nosotros es que siempre pues le hacemos caso a los medios de comunicación, pero pocas veces revisamos ya el tema jurídico, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Que jurídicamente el partido político que quedó en segundo lugar en la elección presidencial no pidió voto por casilla en sus demandas. Nadie lo supo, ¿no? Porque políticamente la idea era decir, es que el tribunal no abrió todos los paquetes. Pero jurídicamente, cuando llegaron las demandas al tribunal y se revisaron las demandas en el tribunal, no se pedía la apertura de los paquetes en todo el país. No se pedía el voto por voto, casilla por casilla, jurídicamente. Y porque la estrategia jurídica, pues tenía muy buenas abogadas y abogados, el candidato ahora presidente en el 2006, porque él de entrada dijo, no, pues yo quiero que abran todo, todo en el país, ¿no? Pero sus abogados le dijeron, no, ¿sabe qué, candidato? No, no los vamos a abrir todos, eso no le conviene. Legalmente, jurídicamente, eso no le conviene, ¿no? Entonces el candidato, ¿y por qué no me conviene? Pues porque, a ver, candidato, si ganó en Tabasco en todos los distritos, ¿para qué abrimos paquetes en Tabasco? Si ganó en Chiapas en todos los distritos, ¿para qué abrimos paquetes en Chiapas? Si en la Ciudad de México, no recuerdo bien, pero ganó la mayoría de los distritos en la Ciudad de México, le dijeron sus abogados, ¿para qué abrimos paquetes en la Ciudad de México? Si ahí ya ganó. Y si ganó aquí, si ganó, o sea, la mayoría de los distritos del sur, los había ganado el actual presidente. Entonces la estrategia jurídica, sus abogadas y abogados le dijeron, oiga, pero ¿para qué vamos a solicitar aquí la apertura de paquetes? En una de esas perdemos votos y ya ganamos aquí en todos los distritos. Aquí no nos conviene.
Bueno, dijo el candidato. Entonces, ¿dónde? Pues en las casillas donde perdimos, en los distritos donde perdimos. Ahí es donde vamos a solicitar que se abran los paquetes. Pero el primer lugar también, con buenas abogadas y abogados, también llegó el primer lugar a la sala superior. Y le dijo a la sala superior, bueno, si vas a abrir paquetes donde perdió el segundo lugar, entonces, ¿sabes qué, tribunal? También quiero que abras paquetes donde perdí yo como primer lugar. Porque ya sé que gané la elección, pero en muchos distritos perdí, en muchas casillas perdí. Entonces, en todas esas casillas donde perdí, quiero que abras paquetes. Y entonces, en resumen, entre el primero y segundo lugar, llegan todas las demandas, los escritos del tercero interesado, que era el primer lugar, y en resumen, el tribunal tenía que abrir paquetes en 220 distritos del país, en 3 días. Tercer problema, fíjense cómo la ley, nunca en la ley van a encontrar todos los supuestos que puedan suceder en un proceso electoral. Por eso luego nos dicen en el extranjero, su legislación está sobreregulada. Quieren regular en la ley, quieren plasmar en la ley todo lo que puede suceder en un proceso electoral. Eso no se puede, porque en cada nuevo proceso electoral van a suceder nuevos acontecimientos que no están regulados en la ley. Y tienen razón en el extranjero, ¿para qué regulamos todo? ¿No? Pues hay que ir viendo que se vayan cumpliendo con las disposiciones de la Constitución, pero regular todo es imposible. Bueno, aquí no estaba regulado este tema del recuento por un tribunal, ¿no? Entonces el tribunal entró primero en varios supuestos. Primer supuesto, son 220 distritos los que se impugnaron. Entre el primer lugar y el segundo lugar, quieren que se abran de 300 distritos, que se abran paquetes en 220. Tenemos 3 días para abrir paquetes, pero fíjense el número, suena, se oye rápido, pero piensen en 220 distritos en todo el país, en 3 días. ¿Quién va a ir a 220 distritos en todo el país? Y abrir paquetes continuamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquetes, 7, hasta llegar a 100, 200, 300, 400, y había distritos con 500 paquetes que había que abrir. Entonces el presidente de la sala superior lo primero que revisó es, bueno, ¿cuántos secretarios de estudio y cuenta tengo aquí en todo el tribunal electoral? No, pues imagínense un dato, pues son 50, ya muchísimos, ¿no? 50. Y tengo que resolver elecciones de senadurías, tengo que resolver elecciones de diputaciones, tengo que resolver elecciones en 17 entidades federativas, gubernaturas, ayuntamientos, diputados locales. De todo había en la sala superior, ¿no? Si mando a mis 50 secretarias y secretarios, ¿quién me va a sacar los demás asuntos? ¿Quién los va a estar revisando? Bueno, pero imagínense que decida, ¿no? La sala superior, mando a todos los secretarios y secretarias de la sala superior, a todos. Son 50 y eran 220 distritos. Entonces imagínense que ustedes fueran la presidenta o el presidente del tribunal electoral y les digan los partidos, ábreme 220 distritos y vean que su personal son 50 y son 220. ¿De dónde sacamos? A ver, 50, 220 menos 50, nos van a quedar 170 distritos en el país. ¿Quién va a ir a esos 170 distritos en el país a abrir los paquetes? Pero segundo punto, no vamos. Y entonces, acuérdense de la Constitución siempre, nunca se les olvide. 17 de la Constitución, tutela judicial efectiva. Dice la sala superior, si no vamos, entonces no va a haber tutela judicial efectiva. No va a haber certeza, no va a haber transparencia, no va a haber legalidad en el proceso electoral. Es una disposición constitucional la que nos dice tutela judicial efectiva, y el Tribunal Electoral también dice la Constitución, tienes que declarar válida o no tienes que declarar válida la elección presidencial. ¿Cómo le vas a hacer? Pues revisar. Y para revisar, lo primero que tienes que hacer es recuento de votos. Y entonces imagínense que el tribunal diga, no, pues nomás voy a 50 distritos y los otros 170 no voy a abrir los paquetes y ya ni modo, no tengo personal. Pero la realidad era que no tenía personal. Entonces,
¿qué hacemos en esos temas cuando no hay personal, cuando la ley nunca se imaginó, ni la ley, ni la Constitución, ni las legisladoras, ni los legisladores, cuando crearon esta ley, nunca se imaginaron un resultado de 0.5%? O díganme cualquiera de ustedes quién se lo imaginó, nadie. Y entonces tampoco nunca se imaginaron los legisladores que en esa elección presidencial iban a llegar 360 demandas y tampoco nunca se imaginaron los legisladores que iban a solicitar recuento de votos en 220 distritos. Pues nunca se lo imaginaron, pero pasó. Entonces el presidente del tribunal, que en ese tiempo era el magistrado Leonel Castillo González, pues les dijo ahí a todos sus asesores y habló con la magistrada y los otros magistrados de la sala superior y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Ni modo de no abrir paquetes, ni modo de no darle certeza a un resultado tan cerrado, si nos los están pidiendo y además los dos, el primer lugar nos los está pidiendo, el segundo lugar también, vamos a decir que no, pero entonces la otra pregunta, entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces, bueno, el presidente del Tribunal Electoral, pues fue con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ahí en la ley hay un artículo que dice que todas las que cuando hay un proceso electoral, todas las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a auxiliar a la autoridad electoral. Y entonces va el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral con el presidente de la Suprema Corte y le dice, pues me tienes que ayudar porque así dice la ley. Tú eres la autoridad federal jurisdiccional más importante, entonces necesito tu apoyo. Y entonces le dice el presidente de la Corte, pues con todo gusto, ¿no? Que en ese tiempo era el ministro Mariano Azuela Huitrón, y le dice, sí, nomás que sabes qué, aquí no nos dedicamos a lo electoral, ¿eh? Aquí nos dedicamos al civil, al penal, al fiscal, al administrativo, al agrario, todas las materias, pero como dice la Constitución, a excepción de lo electoral. Pero bueno, le dice el presidente de la Sala Superior, no, lo que necesito es que me apoyes con magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito para que vayan a esos distritos a abrir los paquetes. Pero ¿quiénes van a ir? Pues los que estén más cerca del distrito electoral. Si hay un distrito electoral en Hermosillo, pues que vaya una jueza o un juez de distrito que esté en Hermosillo. O que vaya una magistrada o un magistrado de circuito que esté en Hermosillo, que se lleve una secretaria, un secretario de estudio y cuenta y vuelvan a contar todo. Y si es en Piedras Negras, pues seguramente habrá un juez de distrito en Piedras Negras. Pues que ese juez de distrito vaya al consejo distrital de ahí y cuente otra vez los votos. Levanten una nueva acta y la manden a la sala superior. Entonces, bueno, el presidente de la Corte dijo, pues en un asunto tan trascendente, tan importante, pues te vamos a apoyar y entonces se ordenó en un acuerdo que todos esos magistrados y magistradas y jueces y juezas de distrito cercanos a los 220 distritos iban a abrir los paquetes, porque sí había suficientes, obviamente, magistradas y magistrados de circuito y juezas de distrito para ir a los 220 distritos. Entonces, fíjense, pocos saben, pero los que abrieron los paquetes, volvieron a contar todo. En el 2006 fue el Poder Judicial Federal. Fueron juezas y jueces de distrito con un secretario o un secretario y también fueron magistradas y magistrados de circuito con sus secretarios. Llenaron nuevas actas de escrutinio y cómputo y volvieron a contar paquetes en 220 distritos durante 3 días seguidos. Ahora fíjense, la ley dice 3 días ininterrumpidos. O sea, también luego vemos errores o inconsistencias legales. No puede haber 3 días ininterrumpidos. No hay persona que aguante 3 días trabajando sin parar. ¿Por qué dice la ley 3 días ininterrumpidos? No, la ley debe decir durante 3 días o durante los siguientes 3 días deberá de realizarse el recuento de votos, pero no ininterrumpidos. A ver, no vamos a comer, no vamos a cenar, no vamos a desayunar, no vamos a dormir. Y entonces, bueno, en un acuerdo de la sala superior se dijo, pues que de 8 de la mañana a 12 de la noche se iban a abrir paquetes. Pero imagínense que ustedes sean juez de distrito o jueza de distrito y lleguen al distrito y pregunten, bueno, aquí cuántos paquetes vamos a abrir, porque además yo me dedico al civil, ¿eh? Ahí me explican más o menos cómo se cuentan los votos y todo ese rollo, ¿no? Bueno, le dicen al juez de distrito, no, no se preocupe, juez, solamente son 500 paquetes. Y luego le dice el juez,
¿Y en cuántos días, semanas? No, no, juez, en 3 días hay que abrirlos todos. ¿Y sabe qué, juez? Ahí van a estar los partidos y van a discutir boleta por boleta, y este voto es válido, y este es nulo, y este no sé qué, y así. Y usted va a llevar la mesa. Usted va a dar las órdenes en la mesa. Usted va a decir qué voto es válido, qué voto es nulo, va a llenar la nueva acta, va a volver a contar todo en presencia de los partidos. Entonces dice el juez de distrito, por ejemplo, no, pues eso no se puede, 500 paquetes. Y entonces ya luego el juez de distrito pregunta, bueno, aquí, ¿cuánto se tardan en abrir un paquete? No, pues sabe qué, juez, aproximadamente 1 hora. Así muy rápido, 40 minutos. Pero si hay discusión de los partidos, volver a abrir un paquete y volver a contar todo, si hay discusión de los partidos, nos vamos a llevar por lo menos 1 hora. Ah, perfecto, 1 hora. ¿Cuántos paquetes son? 500. ¿500 horas? La ley dice 3 días. Cada día tiene 24 horas. Por 3 no nos da. O sea, son 500 horas, 1 hora por paquete, si todo sale bien. Pero además hay que dormirnos unas 8 horas, ¿no? Entonces el horario es de 8 a 12. Ya no son 24 horas. Pero son 500 paquetes. Entonces ahí, entre el INE y el tribunal y todo lo que ustedes quieran, se emitieron diferentes acuerdos donde se dijo, no, pues es que, ¿qué creen? No vamos a abrir un paquete uno por uno. Vamos a armar grupos de trabajo ahí en el Consejo Distrital y se van a abrir 10 paquetes al mismo tiempo. ¿Cómo? Pues sí. Y cada consejero o consejera, más algunos auxiliares del distrito, van a estar abriendo un paquete al mismo tiempo. Y el juez de distrito va a estar tomando los datos de todos los paquetes con su secretario o su secretaria de estudio y cuenta, dando fe y levantando los nuevos datos de la apertura, pero de todos esos paquetes. Pero para contar 500 paquetes, lo que se tuvo que hacer es que al mismo tiempo se formaron 10 mesas y se abría un paquete por mesa. Entonces, obviamente, en 1 hora salían 10 paquetes. Solo de esa forma, pues se alcanzó a tener el resultado de los 500 paquetes. Ahora, no les digo que en todos los distritos se tuvieron que abrir 500 paquetes. Los paquetes que se abrieron en cada distrito fueron los que impugnaron los partidos. Por ejemplo, si el segundo lugar decía en este distrito de 500 casillas, pues yo perdí en 100. Entonces nada más quiero que se abran 100. Algunos distritos les fue bien y nomás se abrieron 100 casillas, 100 paquetes. En otros distritos se abrieron 200, en otros 300, pero había distritos de 500 donde se solicitó abrir los 500. Entonces el tribunal dijo, pues hay que abrir los 500, porque lo único que tiene que quedar claro aquí en esta elección es que se abrieron todos los paquetes que se solicitó que se abrieran y se volvieron a contar una por una todas las boletas de todos los paquetes impugnados. Además de que estaba obviamente en cada distrito de los 300 del país, pues estaba un grupo, un equipo de trabajo muy importante de militares cuidando las boletas. Porque como dicen por ahí, aquí cuidamos más las boletas que hasta las tarjetas de crédito. Se las podemos dejar por ahí y no nos pasa, pero una boleta no se puede perder, porque imagínense, ya es tragedia nacional si se pierde una boleta. Entonces, quien cuida las boletas, les digo, en Europa dicen, pero ¿cómo estos mexicanos de veras, eh? Hasta las boletas las cuidan los militares, pues sí, las boletas en México las resguardan los militares desde que salen, para que me entiendan, de la fábrica hasta que llegan a la casilla. Todo ese recorrido está custodiado por el ejército. Y el ejército va ahí con el tráiler que lleva todas las boletas, atrás va el ejército. Y en esos recuentos del 2006, en los 300 distritos, había un grupo muy importante de militares resguardando las boletas. Y que ya sacaron un paquete para contarlo, bueno, aquí vamos a tomar todos los datos. Ya regresó el paquete, bueno, tomamos todos los datos, pero no se perdió ni un solo paquete de todos los que se contaron, porque estaban ahí las consejeras y los consejeros del Consejo Distrital, la jueza o el juez de distrito, la secretaria o el secretario de estudio y cuenta y los militares, además, obviamente, de todas las representaciones de los partidos políticos. Entonces ya se imaginarán cuánta gente había ahí contando paquetes en un solo Consejo Distrital, ¿no? Afortunadamente en 2006 no había pandemia y entonces podían estar ahí 50 juntos y no pasaba nada, ¿no?
Pero fíjense todo lo que se tuvo que hacer en la acción presidencial. El ejército tuvo que revisar y cuidar todas las boletas y tuvieron que contar votos en 220 distritos. Y entonces el tribunal además tuvo que emitir distintos acuerdos. El primer acuerdo era cambiando una jurisprudencia del propio Tribunal Electoral. Interrumpió una jurisprudencia del Tribunal Electoral para abrir estos paquetes. Porque ¿qué decía esa jurisprudencia? La jurisprudencia decía, si no es determinante la irregularidad, no vamos a abrir el paquete. ¿A qué se refería con esto el tribunal? Si hay forma de subsanar los errores, o si no es determinante, no vamos a abrir el paquete. Eso lo decía y lo dijo muchos años antes del 2006. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que viene en el acta el rubro conforme a la lista nominal, cuántos votaron, viene en blanco el rubro. Entonces decía el tribunal, no, pues ya vi que viene en blanco el rubro. O viene equivocado. ¿Cuántos votaron conforme a la lista nominal? 5,000. ¿Cómo 5,000 conforme a la lista nominal si en una casilla nada más pueden votar 750? ¿No? Está mal el dato. Pero entonces decía el tribunal, no, aquí no vamos a abrir el paquete. Aquí lo que vamos a hacer es volver a contar la lista nominal y subsanar ese dato que está erróneo o ese dato que está en blanco. Entonces no se abrían los paquetes cuando había esos errores. Luego también decía el tribunal, si no es determinante, no vamos a abrir el paquete. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Lo mismo que ya hemos estudiado en las casillas. Bueno, pues ahí en el acta de escrutinio y cómputo había un error de 10 votos. Sumaron mal los de un partido, total, había un error evidente en el acta de 10 votos. Pero el primero le ganó al segundo lugar por 50, entonces decía el tribunal, no vamos a abrir el paquete, ¿para qué? Si son 10 votos, aquí el error, pero esos 10 votos no le alcanzan al segundo lugar para alcanzar al primero. Entonces ya sabemos que el acta de escrutinio y cómputo tiene un error, pero no es determinante, porque es un error de 10 votos. Y aquí en la casilla te ganaron por 50. Entonces no vamos a abrir el paquete tampoco, porque no es determinante. Esa tesis de la Sala Superior duró hasta el 2006. En la elección de presidencial del 2006, la Sala Superior, en atención a esa elección tan importante, cambió el criterio y dijo, no saben qué, aquí vamos a abrir todos los paquetes, aunque no sea determinante. Aunque el error en el acta sea un solo voto, el error, uno nada más, vamos a abrir el paquete para volver a contar todo, para darle certeza al proceso. Y entonces cambia el criterio también en la ley y ya actualmente la ley dice se abrirá el paquete cuando tenga inconsistencias o tenga errores evidentes. ¿De dónde sale esto en la ley de errores evidentes? Pues sale obviamente de las sentencias del Tribunal del 2006. Porque el Tribunal del 2006 dice, error evidente es solo un voto que ya no esté bien sumado, ese va a ser un error evidente y vamos a abrir el paquete. Aunque te hayan ganado por 200 votos de ventaja, si el acta tiene error de un voto, pues vamos a abrir el paquete. Pues cambiaron los criterios. Estos criterios ya lo vamos a ver después. En el 2007, todo eso que dijo el tribunal en su sentencia, en el 2007 se incorporó en la ley. Y a partir del 2007 ya en la ley tenemos la figura del recuento jurisdiccional. Aquí no hay que confundirnos, siempre ha existido el recuento administrativo, el recuento por el INE en sede administrativa, ese siempre ha existido. El que no existía era el recuento jurisdiccional, y mucho menos plasmado en la ley. Pero a partir de 2006 viene la reforma de 2007 y entonces ya en la ley se plasma el recuento jurisdiccional y ya todas las leyes del país electorales nos dicen en qué caso un tribunal va a abrir los paquetes. Pero a partir de 2006 ya se sabe entonces claramente que cualquier tribunal electoral, ya sea local o el federal, pueden abrir paquetes ya en sede jurisdiccional, ya por parte de un tribunal. A pesar de, como vamos a ver después, dice la ley, si ya te abrieron el paquete en el instituto, no vengas al tribunal a pedirle que te abra el paquete también acá. Así dice la ley. Pero ya saben cómo son los partidos políticos. Cuando quieren que se abra un paquete, se abre. Entonces llegan al tribunal y le dicen al tribunal, ya sabemos que la ley dice que si me lo abrieron en el instituto, ya no puedo llegar aquí a decirte que me lo vuelvas a abrir.
Pero ¿qué crees, tribunal? ¿Qué? Que en el instituto me lo abrieron mal, contaron mal todo. Tiene errores la nueva acta que se levantó en el instituto. Y entonces otra vez el tribunal tiene que interpretar y dice, bueno, la ley dice que no se puede. Pero ¿qué dice la Constitución? Atiende a los que van al tribunal. Ese nunca se les olvide ese artículo, no es clave. Tutela judicial efectiva, artículo 17 de la Constitución. Normas de los tratados internacionales dicen, atiende al que llegue al tribunal. Entonces la ley dice que no se puede, pero si los tratados dicen que sí, la Constitución dice busca la interpretación para admitir el asunto y resolverlo. No busques una interpretación para no admitirlo, pues ¿qué dijo el tribunal? Bueno, pues te voy a abrir el paquete también acá. Nada más demuéstrame un mínimo error, tampoco nomás así, ¿no? Pero si me dices, mira, aquí está el error, ¿y saben qué hacen los partidos? Llegan y le dicen al tribunal, mira, esta boleta me dijo que el voto era nulo, el INE, y claramente es válido para mi partido. Pues ya nada más por esa boleta hay que abrir el paquete y revisar. ¿Y saben qué? Que en muchos casos sí tenían razón los partidos. El INE decía que el voto era nulo, llegaba al tribunal y el tribunal dice, no, ¿sabes qué, INE? Te equivocaste. Ese voto corresponde a tal partido político. Entonces, bueno, a partir de todos esos criterios que nacen en el 2006, pues el Tribunal Electoral constantemente hace recuento de votos, independientemente de que la ley diga, si ya te lo hicieron en el instituto, no te lo pueden hacer en el tribunal. Lo que dice el tribunal es, si te lo hicieron en el instituto y estimas que hubo irregularidades, dime cuáles son y entonces hacemos el recuento de votos también en el tribunal. Pues todos esos criterios sucedieron en el 2006 y en el 2006 se abrieron paquetes efectivamente en 220 distritos. Pero ¿cuál es la noticia? De a partir del 2006 se han dado cuenta los partidos políticos que si hay irregularidades en un proceso electoral, no es en los paquetes, no es en las boletas. A lo mejor hace muchos años que ninguno de nosotros estábamos en este mundo, a lo mejor hace muchos años, sí se perdían boletas o sí se metían boletas a los paquetes o pasaba algo con las boletas, se perdían, llegaban más, lo que ustedes quieran, pero a mí no me consta porque yo ni había nacido cuando se cuentan esas historias. Pero ahorita ya no, ¿eh? A lo mejor antes del INE y antes del IFE, quién sabe qué pasaba con los paquetes, se perdían, les metían, había una serie de figuras ahí que quedaron en la historia, que la carambola, que la carro completo, que no sé cuántas cosas decían, ¿no? Que embarazaron la urna, miles de cosas, ¿no? Yo no las vi porque ni estaba en este mundo, pero actualmente ya no. A partir de 2006, imagínense, en el 2006 se abrieron 200, en 220 distritos una cantidad increíble de paquetes y ahí estaban las boletas. Lo único que se confirmó en el 2006 es que había errores en el acta de escrutinio y cómputo. Se equivocaron al sumar, al restar, sumaron los votos nulos, restaron los votos nulos, no contaron los de candidatos, no lo que ustedes quieran, pero las boletas ahí estaban, 2006. En el 2021, la Sala Superior ordenó un recuento total en Campeche, que porque habían dicho que había boletas falsas. Y entonces el instituto abrió una tercera parte, no salió ni una boleta falsa. Se fueron al Tribunal Electoral de Campeche y dijeron, aquí hay boletas falsas. Abrió otros paquetes el tribunal, no quedaron conformes y se fueron a la Sala Superior. Dijeron, ¿sabes qué, Sala Superior? Hay boletas falsas. Y la Sala Superior dijo, oye, ya te abrieron muchos paquetes en el instituto y ya te abrieron otros paquetes en el tribunal. Hay boletas falsas. Entonces dijo el tribunal, bueno, ni modo. Entonces señaló la Sala Superior. Para darle transparencia, ¿no? Y certeza al proceso de la gobernatura en Campeche, pues la Sala Superior ordenó que se realizara un recuento absolutamente de todos los votos de la elección de Campeche el año pasado, en el 2021, en un plazo más o menos de 3 días. Diferentes funcionarias y funcionarios de la Sala Superior fueron a Campeche y se abrieron absolutamente todos y cada uno de los paquetes. Todos, sin excepción. De una elección de gobernatura, una elección estatal.
Se volvió a contar todo, y se los digo porque yo estuve ahí, uno de esos funcionarios y funcionarios me tocó a mí ir a Campeche, ahí estuvimos 3 días, lo primero que hicimos antes de encontrar los paquetes, pues fue nuestra prueba ahí de COVID, porque si tenías COVID, pues ya no entrabas a contar nada, ¿no? Nos hicieron nuestra prueba, ya salimos negativos, ahí vamos, y los 3 días, les digo, no somos máquinas ni nada de eso, de 8 a 12 se abrieron paquetes, todos. En 3 días se abrieron todos los paquetes en el estado de Campeche y por lo menos, que creo que sucedió en todas, pero lo que a mí me consta es que en la mesa donde yo estaba abriendo paquetes, no salió ni una sola boleta falsa. Había 2 o 3 boletas ahí donde se dijo que era nulo y en realidad era válido, a una que otra acta donde tenía algún error, la suma, en fin, pero ahí estaban todas las boletas, no se perdió ni una sola boleta, se volvieron a contar todas, no existió ni una boleta falsa. O sea que el problema, si ustedes creen que hay problemas en los procesos electorales, pues créanme que los menores problemas son en el tema de la jornada electoral, en el tema de la casilla, o sea, las funcionarias y los funcionarios de las mesas directivas de casilla sí cuentan bien los votos y ahí están las boletas, no se pierden. Y les digo, eso pasó en 2006, nos pasamos al 2021 y en el 2021 se confirmaron los resultados. Sí, muy cerrados, sí, cerradísimos. En Campeche también se confirmaron. No hubo forma de que el segundo lugar alcanzara el primero. En el 2006 lo mismo. Cuando se abrieron paquetes, pues les quitaron algunos votos al que ganó y también le quitaron algunos votos al segundo lugar. Muchos lugares donde en el 2006 la coalición que quedó en segundo lugar solicitó apertura de paquetes, cuando le abrieron los paquetes al segundo lugar, en vez de ganar votos, perdió. O sea, el resultado final en el 2006, pues fue prácticamente igual. Hubo muy pocas modificaciones. Entonces, el problema no es del INE, el problema no es de las mesas directivas de casilla, el problema no está tampoco en el conteo de votos, en las actas de escrutinio y cómputo. La figura del recuento ya está ahí en la ley. Si está mal el acta que se levantó en la casilla, se levanta una nueva acta en el instituto. Y si está mal el acta que se levantó en el instituto, pues volvemos a levantar una nueva acta en el Tribunal Electoral. Créanme que ya va a ser muy difícil que se anule una elección o que se cambie el resultado por temas de boletas. Sí hay casos, ¿no? Y siempre va a haber casos donde de 100 casillas, pues en una se robaron el paquete. ¿Para qué les digo que no? Si eran casos así. O en otra casilla se perdió el paquete, ¿no? O otra casilla está alterada, pero de 100 son 2 o 3. Pero así que en todas, pues no, va a ser muy difícil que tengamos asuntos ahí. A lo mejor ahora, por eso es cuando vieron las causales de nulidad constitucionales, ahora si ven esas nuevas causales que están en la Constitución, que se crearon en 2014, bueno, habla de temas de financiamiento. Quizá el tema delicado en un proceso electoral es revisar de dónde llega el dinero, cómo fue el dinero, cómo se fiscalizó. A lo mejor los temas ya están en la campaña. Los problemas están en la campaña. Propaganda política prohibida, propaganda en redes sociales, propaganda pagada por algún partido político, ingreso de financiamiento público, ingreso de, a lo mejor en exceso, ingreso de recursos públicos, recursos de procedencia ilícita, todo eso que vieron en las causales de nulidad constitucionales. Por eso las creó el legislador en 2014, porque el legislador ya advirtió que el problema ahora en un proceso electoral está en la campaña, en los dineros que se gastan en la campaña, no el día de la jornada electoral. Como siempre lo hemos dicho en México, ¿quién cuenta las boletas? Pues nosotros. Nuestros vecinos que están ahí en la casilla cuentan las boletas, enfrente de todos los partidos, llenan el acta enfrente de todos los partidos. Si cuando llegan las boletas a la casilla un representante dice quiero firmar todas las boletas, fírmalas. Si otro partido dice al instituto, oye, ábrame el paquete, quiero contar todo otra vez, abrimos el paquete. Si va al tribunal, bueno, otra vez lo abrimos en el tribunal. En Campeche, que todos los paquetes del Estado, está bien, vamos a abrir todos los paquetes del Estado. Y no ha habido un solo cambio de resultado a partir de 2006. Entonces vean cómo ya no son temas de la jornada electoral, son otro tipo de temas. Y sí, las causales de nulidad de elección, pues muchas veces ya no se refieren a las boletas, se refieren, como les digo,
a temas de dineros, de financiamiento, de recursos públicos, recursos de procedencia ilícita, etcétera. Pero bueno, a partir de este 2006, entonces lo que sucedió fue que el Poder Legislativo dijo en 2007, no, pues vamos a crear, ¿sabes qué? Vamos a crear causales de nulidad de presidente. De todos modos, ya en el 2006 el tribunal revisó el tema, ya en el 2006 el tribunal admitió las demandas, ya en el 2006 el tribunal dijo, en una de esas anulamos la elección presidencial, sí se puede, porque si la Constitución me dice, tú vas a calificar la elección presidencial, pues la califico como válida o como no válida. Por lo tanto, sí se podía anular la elección presidencial. Bueno, cuando advirtió todo esto el legislador, pues dijo en el 2007, 2008, no, pues sabes qué, vamos a crear causales de nulidad de presidente. Y entonces, en el 2006, pues se crearon obviamente causales de nulidad de presidente, ¿no? Y obviamente se dijo que la vía para impugnar una elección presidencial era el juicio de inconformidad, ¿no? Ya vamos a estudiar los elementos del juicio de inconformidad el próximo lunes, pero bueno, era vía juicio de inconformidad y también se dijo en esta reforma del 2007 que, bueno, se podía impugnar también toda la elección presidencial. A partir de 2007 podemos impugnar los resultados en un distrito, en dos o en los 300 distritos, pero también quedó muy claro en el 2007 que se podían impugnar toda la elección presidencial. Como dice aquí, no la ley, mediante el juicio de inconformidad también se puede solicitar la nulidad de toda la elección de presidente de la República. En este supuesto, el juicio se debe presentar no en un distrito. En este supuesto, el juicio de inconformidad se deberá de presentar ante el Consejo General del INE. Si lo que quiere es que se anule toda la elección presidencial, no votos en un distrito, sino toda la elección presidencial, entonces tu juicio de inconformidad lo vas a presentar ante el Consejo General del INE y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, dentro de un plazo de 4 días. Ya vamos a hablar el lunes de este plazo de 4 días, que en realidad es insuficiente para que un partido político pueda revisar todo lo que sucedió en un país, recabar todas las pruebas para impugnar la elección presidencial y todo esto lo tiene que hacer en un plazo de 4 días. Ya vamos a ver que es completamente insuficiente 4 días para revisar todo lo que pasó en un país e impugnar todos los datos de las actas, ¿no?, de escrutinio y cómputo que se levantaron en todo el país para impugnar la elección presidencial. Pero bueno, insisto, a partir de 2007, la ley ya lo dejó muy claro, se puede impugnar la elección presidencial. Pero otro problema en 2007, se crearon causales de nulidad. Pero vean las que se crearon. Si creamos estas, pues como yo digo, pues mejor nos hubiéramos quedado sin causales, porque prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se crearon 3 causales de nulidad de la presidencia, pues que realmente está en chino que se actualice. La primera, ¿qué nos dice? Se va a anular la elección presidencial cuando alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75 se acrediten por lo menos en el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional. ¿Ustedes creen que un partido político va a poder llegar al tribunal y decirle, oye, hay irregularidades graves y determinantes en el 25% de las casillas que se instalaron en todo el país? Aquí están las pruebas. ¿Cuánto es el 25%? Pues vámonos a la última elección presidencial. 160,000 casillas, bueno, 40,000 casillas. En 4 días un partido puede revisar lo que pasó en 40,000 casillas, puede ofrecer las pruebas y decirle al tribunal, oye, es determinante la irregularidad que sucedió en estas 40,000 casillas, por lo tanto, anula la votación de estas 40,000 casillas. Pues no. Si ya vieron que está en China anular la votación en una casilla, y que los supuestos son muy complejos para anular la votación en una casilla, ahora imagínense en 40,000 y en 4 días para presentar la demanda. Pues no se va a actualizar, por eso yo les digo, ¿qué andaban pensando las legisladoras y los legisladores en el 2007 cuando crearon esta causal de nulidad? Pues ¿qué andaban pensando? La verdad, no sé y no soy mago, pero yo creo que andaban pensando que no se puede anular la elección presidencial. Pues vamos a poner causales de nulidad, pero así como que no queriendo que no se actualice. Ya las constitucionales que vieron, es así, aplican para la elección presidencial, ¿eh?
pero estamos hablando de 2014. En 2007 se incorporaron estas y uno dice, no, bueno, ¿cuándo se van a anular 25% de las casillas? 40,000. No va a suceder, como ya hemos visto en muchos procesos electorales. Luego, que no se instale el 25% de las casillas en el país, en una elección presidencial, donde se instalan 160,000 casillas. ¿Ustedes creen que al INE se le va a pasar a instalar 40,000? Yo digo que si en una elección presidencial no se instalaron 40,000 casillas, es que hay guerra. Y si hay guerra, ni para qué queremos ya tribunales. Pero para que no se instalen 40,000 casillas, no, pues está en chino ese supuesto. Tampoco se va a actualizar. Entonces resulta que nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral se crea este artículo 77. ¿Por qué es bis? Porque la ley se creó en 1996. En 2007 dijeron, hay que crear causales de nulidad de la elección presidencial. Bueno, las vamos a meter en el 77 y le vamos a poner bis, 77 bis, porque ya existía el 77, pero no había causales de presidente, entonces vamos a ponerle bis y vamos a crear las de presidente. Pero crearon estas tres. No, por ahí no iba, ¿eh? Seguía el legislador, el poder legislativo, sin ganas de que se anule una elección presidencial, porque estas nunca se van a actualizar. Y de hecho, en los procesos electorales de la elección presidencial que tenemos, ni por asomo se han anulado, pero ni el 1% de las casillas, mucho menos el 25%. Tampoco se han dejado de instalar ni siquiera el 1%. ¿Cuándo le vamos a pegar al 25? Si el INE en el 2018 instaló 99.7 de las casillas. ¿Cuándo va a instalar así? Ay, se me pasó a instalar 25%. Se me pasó a instalar 40,000 casillas. No, pues ¿cómo creen que 40,000 casillas? No. La única causal que sí se creó ahí en el 2007, 2008, que más o menos podría suceder, es la tercera, que dice, el candidato ganador de la elección resulta inelegible. Ahí sí, porque no hay suplente. Acuérdense que en la elección presidencial, históricamente no vamos a tener suplente. Así es la historia de nuestro país y nunca vamos a tener un suplente en la elección presidencial, ni tampoco un vicepresidente. Es histórico para que no haya por ahí tentación del vicepresidente, no haya alguna tentación por ahí sospechosa del suplente. En una elección presidencial no va a haber suplente y tampoco vamos a tener vicepresidente porque así lo indica la historia de nuestro país. En gobernaturas es igual. Va a estar en chino, desde mi punto de vista, ver algún día una elección de una gobernatura donde tengamos candidato o candidata suplente. Y tampoco vamos a tener vicegobernador ni nada así parecido. Solamente en esas elecciones tan importantes de gobernaturas o de la presidencia de la República, solamente puede haber una persona. Y ya. Y nadie puede saber quién va a ser si a esa persona le pasa algo. Por ejemplo, en Colima, ahí les va rápido la historia de Colima. Acuérdense, ya no sé si les dije a ustedes o no, o fue en otro curso, pero yo soy de Colima y me sé muy bien todos los casos de Colima y ahí les platico porque en Colima lo que no pasa en otro estado, sí pasa en Colima, ¿no? Tenemos mala suerte, siempre nos pasa de todo. Bueno, ahí les va. En Colima tuvimos, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? 4 gobernadores en 2 años. ¿Cómo creen? 4, nomás así, de fácil. 4, ¿cuántos estados han tenido 4 gobernadores en 2 años? Colima, nada más, ¿sí? Son 4. ¿Qué pasó en Colima? En el 2003, la Sala Superior del Tribunal anuló la elección de la gobernatura porque se acreditaron diversas irregularidades, entre ellas que intervino el Poder Ejecutivo a favor de un candidato en contra de otros. Intervinieron los medios de comunicación durante todo el proceso electoral a favor de un candidato en contra de otro, en fin, una serie de irregularidades que decidió en el 2003 la Sala Superior anular la elección de la gobernatura. Entonces, como se anuló, pues, ¿qué pasa? Lo que les digo, lo mejor en nuestro país es que si le pasa algo al presidente o le pasa algo al gobernador o no tenemos gobernadora o lo que sea, que no se sepa quién es el que sigue, para evitar problemas. ¿Qué pasa aquí en México? Si le pasa algo al presidente, no sabemos quién lo va a sustituir. Si le pasa algo a una gobernadora o a un gobernador, tampoco sabemos quién lo va a sustituir.
lo tiene que decidir pues el colegio electoral, ¿no? Los diputados, las diputadas, en la comisión permanente, senadoras, senadores o en el Estado, pues los diputados, el Congreso del Estado votará a ver quién lo va a sustituir. Y eso es lo mejor, que nadie sepa, ¿no? Bueno, en Colima se anuló la elección de gobernador, entonces no teníamos gobernador en funciones, porque el que acaba, acaba, ¿eh? Acuérdense que cuando se anula una elección, el gobernador que estaba, él ya tiene que entregar. No puede decir, pues, ¿qué creen? Como el tribunal anuló la elección, pues yo aquí me sigo hasta que nombren uno nuevo. No. El gobernador dura 6 años y no va a durar un día más. Bueno, si se anula la elección, como sucedió en Colima en el 2003 y luego nos volvió a suceder en el 2016, ahí luego también les platico qué pasó en el 2016 en Colima, pero bueno, en el 2003 se anuló. El que terminó, terminó. Entonces, que se anula una elección que dice la ley en Colima, pues obviamente el Congreso va a nombrar a un gobernador provisional, en lo que se celebra la elección extraordinaria y se tiene un nuevo gobernador o gobernadora, ¿no? Bueno, en el caso de Colima, en el 2003, pues el Congreso del Estado, pues designó, nombró a un gobernador provisional, el primero. Viene la elección extraordinaria. Vuelve a ganar el mismo. El que perdió la ordinaria y se le anuló, participa para la extraordinaria y vuelve a ganar y hasta con más votos que en la ordinaria. Entonces, vean, ya teníamos dos gobernadores, el provisional y el que ganó la extraordinaria. Pero por ahí dicen que cuando no te toca, no te toca, y cuando te toca, te toca. ¿Eh? A este pobre no le tocaba ser gobernador, le anulan la ordinaria, participa en la extraordinaria, vuelve a ganar la extraordinaria con más votos. Pero cuando no te toca, no te toca. Bueno, entró en funciones, pero ojo, ya llevamos dos gobernadores, el provisional y el que ganó la elección extraordinaria. Pues este hombre que ganó la elección extraordinaria, a los 5 o 6 meses de gobierno, agarra su avión y se cae en Michoacán el avión, con todo su gabinete. Venía de México a Colima, no alcanzó a llegar a Colima, en Michoacán se cayó el avión y se mataron todos. ¿Por qué? Ni me pregunten, no sé qué pasó, pero entonces fallece el gobernador. Entonces vean, van 5 meses, ya teníamos provisional, ya tenemos el que ganó la elección extraordinaria, pues el que ganó la elección extraordinaria fallece, otro provisional. 3, en 5 meses, se convoca elección extraordinaria. Entonces, ya se gana la segunda elección extraordinaria y tuvimos pues otro nuevo gobernador. Entonces tuvimos 4 en menos de 2 años, ¿no? El que ganó la extraordinaria, luego el provisional, luego el que ganó la extraordinaria, luego como se mató el que ganó la extraordinaria, otro provisional, y luego finalmente el que ganó la segunda elección extraordinaria. 4 en menos de 2 años. Y el Instituto Estatal Electoral de Colima, fíjense, en menos de 2 años tuvo que organizar 3 elecciones para la gobernatura. Así pasan los procesos electorales, nunca sabemos qué puede suceder. Cuando se iban a imaginar los del instituto que se querían ir de vacaciones, no podían porque otra vez elección para gobernatura, ya ganó otra vez elección para gobernatura y el Congreso tuvo que nombrar 2 gobernadores provisionales en menos de 2 años. Y en Colima tuvimos 4 gobernadores en menos de 2 años. Entonces, imagínense cómo la materia electoral no se puede prever, pero por eso muchos dicen, no, si hubiera habido suplente no pasa nada. Bueno, son casos extraordinarios, ¿no? No ha sucedido en ningún otro estado más que en el estado de Colima, que se tuvieron 4 gobernadores en 2 años, ¿no? Pero la figura, les digo, es histórica e históricamente nunca ha querido el legislador crear un suplente para presidente o presidenta o un suplente para alguna gobernatura. Ahí sí será el Congreso quien decida quién sustituirá cuando falte una gobernadora o un gobernador, quién lo sustituye, o cuando se anule una elección, quién lo sustituye. Lo mismo sucede, obviamente, en la elección presidencial. Si por algo se anulara una elección presidencial, ahí lo que es el Congreso tendrá que nombrar directamente a quien vaya a sustituir a el que terminó su mandato. Porque, ojo, no puede recorrerse ningún mandato ni a nivel gobernatura, ni tampoco a nivel de la presidencia. El que acaba, acabó,
Y si no hay uno nuevo porque se anuló la elección, entonces el Congreso tendrá que nombrar uno extraordinario. Lo mismo sucedió, como nos dice aquí en el chat, lo mismo sucedió en Puebla, acuérdense, apenas tenía la gobernadora, no sé si había cumplido el mes o todavía no, cuando se cayó el helicóptero también, y bueno, a nombrar provisional y otra elección extraordinaria, ¿no? En donde vamos a tener otra elección. Lo que sucedió en Puebla, que qué bueno que me recuerdan, fue un dato muy curioso, porque se dice siempre que cuando hay, ya teníamos ahí un dato en el instituto y en el tribunal, teníamos un dato muy claro que nos decía, no, pues siempre gana el mismo la extraordinaria. Se anula una elección y siempre gana un mismo partido la elección extraordinaria. Prácticamente en todas las elecciones importantes, en Tabasco se anuló la elección de gobernador también y volvió a ganar el mismo partido político. Y creo que también hasta con mayor votos. Pero fíjense, en Puebla no. En Puebla, cuando fallece la gobernadora en el accidente, se nombra un gobernador provisional y la extraordinaria ya la ganó otro partido político completamente distinto, o sea, opuesto al que había ganado unos meses antes, ¿no? Entonces son datos también así que llaman la atención, como la ciudadanía favoreció a uno en diciembre, y no me acuerdo cuándo fue la extraordinaria, pero 3, 4, 5 meses después favorece a otro partido político. Y bueno, ahora tenemos a un gobernador en Puebla, pues que ganó la extraordinaria, pero que no era del mismo partido político del que era la gobernadora, ¿no? Y ahí también, pues, teníamos muy pocas gobernadoras mujeres y bueno, desafortunadamente falleció una de las gobernadoras mujeres en ese tiempo. Que bueno, afortunadamente, como ya nos platicado, en 2021 ganaron 6 gobernadoras nuevas y para este año ya lo vimos los meses, los días pasados, ya vimos que el domingo pasado, bueno, ganaron otras 2 mujeres gobernaturas, entonces ya tenemos 8 más la jefa de gobierno, 9. Ya veremos, tenemos muy pocas elecciones el año que entra, pero tenemos la elección más grande a nivel estatal, que es la del Estado de México, y muchos dicen, aunque falló en el 2017, 2018, pero muchos dicen, como le vaya al Estado de México, así va a suceder en la elección presidencial. Y siempre sucedía eso, ¿no? Si el Estado de México ganaba el PRI, por ejemplo, pues la presidencial la ganaba el PRI. Pero bueno, esto ya no se cumplió en el 2018, en el 2017, la elección de la gobernatura del Estado de México en un resultado muy cerrado, la mantuvo el PRI, pero ya la elección presidencial no la ganó el PRI en un resultado nada cerrado. En 2018 Morena ganó con un amplio, pero muy amplio margen a los demás partidos políticos. Pero siempre se había dicho, como te la va al Estado de México, así va a estar la elección presidencial. Hasta los mismos partidos se van a coaligar. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa en este 2023, qué pasa en la elección del Estado de México, porque sí es una elección muy importante, porque bueno, son más de 10 millones de personas las que están en la lista nominal. Podría ser una elección de un país europeo fácilmente, solamente la elección del Estado de México, pues tiene una lista nominal el Estado de México más grande que muchos países europeos, solo el Estado de México. Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede en esa elección y en la de Coahuila. Entonces, solamente va a haber 2 elecciones el año que entra. Entonces, no sé si tengamos otra mujer gobernadora antes del 2024. Pero para el 2024, ahí sí agárrense, porque de entrada tenemos 30 elecciones estatales, más diputaciones, más senadurías y más la presidencia de la República. Si por ahí no nos alcanza la reforma electoral y no se puede dar una reforma electoral, porque ya ven que hay iniciativas en la reforma electoral que hablan de cambiar radicalmente el sistema de elecciones. Me refiero a diputaciones y senadurías. La elección, por ejemplo, la iniciativa de la elección presidencial quiere hacerlo todo por listas en representación proporcional. No quiere desaparecer la mayoría relativa, quiere desaparecer las 200 de RP, quiere que queden nada más 300 y se compita por distritos en representación proporcional. Yo no sé si se apruebe o no se apruebe ese nuevo sistema de elección en diputaciones y en senadurías. Habrá que ver, porque bueno, el partido que presentó esa iniciativa y el presidente de la República que presentó esa iniciativa, pues no les alcanza solamente con sus aliados ahí en el Congreso, necesitan de otros partidos políticos, entonces yo no sé si vaya a llegar o no esa reforma, pero si se sigue como estamos actualmente,
pues vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces ahí puede cambiar muchísimo todo el mapa electoral. Y lo que sí he escuchado por ahí es que pues todos los partidos, tanto los que están en el gobierno como los de oposición, todos los partidos políticos están señalando a favor o se están pronunciando a favor del voto electrónico. Entonces a lo mejor en ese sí, ya veo que todos van en el mismo sentido y no he escuchado ni un solo partido político que diga, yo no quiero una reforma con voto electrónico. Todos dicen que sí, y entonces por ahí sí puede pasar la reforma relacionada con el tema del voto electrónico. Los demás sistemas electorales, pues habrá que pensar si vale la pena quitar a los DRP, diputaciones de RP, si vale la pena quitar senadurías de RP, cuál es el sistema que mejor nos conviene a todas y a todos, pero bueno, eso se está discutiendo y a ver las causales de nulidad, qué sucede. Pero mientras tengamos estas tres presidenciales, como les digo, pues solamente la única que yo siempre he visto que se podría actualizar es que el candidato ganador resulte inelegible, pero también es muy complejo porque esa candidata o candidato ganador de la elección presidencial, pues antes de entrar a la campaña, cuando fue y se registró, pues cumplía con todos los requisitos para ser candidato o candidato. Entonces, ya que ganó, que no cumpla con todos los requisitos, pues está muy cuesta arriba, ¿no? Está muy complejo. Que si el INE dijo, ya cumples con todos los requisitos, ya ganaste y ahora no, pues solo que tengas una sentencia definitiva donde, ¿no? Una sentencia de un tribunal definitiva en materia penal, donde pues te tengan que recluir en la cárcel. Entonces, pues cuando te inscribiste y te registraste, no tenías una sentencia definitiva, pero ya que ganaste la elección, por ahí tienes una sentencia definitiva, ¿no? De un delito grave, tienes que estar en la cárcel, entonces no puedes ser el candidato o la candidata ganadora, no eres elegible. Pero vean, eso está sumamente complejo. Porque el tribunal ha ampliado mucho este tema y ha dicho, mira, si tienes un auto formal prisión o una autovinculación a proceso, no es suficiente para que seas inelegible. Necesitamos una sentencia definitiva. Entonces vean cómo es estas tres causales de nulidad de la elección de presidente. Pues yo siempre digo, ¿qué pasó ahí con el poder legislativo? ¿Por qué nada más crearon esas tres que realmente nunca se van a actualizar? Se crearon en 2007. Estamos en el 2021 y obviamente no se ha actualizado ninguna de las tres, pero bueno, en el 2014 sí le echaron muchas ganas los del Poder Legislativo y ya lo vieron, crearon tres nuevas causales de nulidad constitucionales que aplican para la elección presidencial y que por ahí sí podría ser que se acredite en una elección presidencial el rebase de topes de gastos de campaña, se acredite el acceso en tiempos en radio y televisión, o se acredite financiamiento público, digo, financiamiento ilícito, o se acredite por ahí recursos públicos durante las campañas. Alguna de esas de la Constitución sí podría configurarse, pero estos que están en la ley, realmente como todos dicen, sí es muy necesario ya tener una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque hay temas que ya se tienen que actualizar, como estas causales de nulidad de la elección de la presidencia de la República. Vean cómo tenemos estas tres específicas y no hay genérica. Tan fácil que era para el legislador crear una causal que dijera cuando se adviertan irregularidades graves y determinantes y generalizadas durante el proceso electoral de la elección presidencial, esta puede ser nula, la genérica. Pero pues no está. Nomás tenemos tres específicas y no hay genérica. Entonces se ve claramente que la intención en el 2008 del legislador era que no se anulara una elección presidencial, pero por la presión seguramente de las fuerzas políticas dijeron, bueno, si ya el Tribunal Electoral en 2006 dijo, en una de esas se puede anular la elección presidencial, pues vamos a crear unas en la ley en el 2008, pero pues no, obviamente no fueron suficientes. De ahí que se tuvo una reforma en el 2014 muy importante y se crearon esas causales de nulidad de la elección presidencial. Vean como aquí dice este autor Espinosa 2014, en el 2012 también se impugnó la elección presidencial. En el 2012 se presentaron 378 juicios de inconformidad ante la Sala Superior. También en el 2012 se realizó recuento de votos.
No en tantos distritos, pero también fueron muchos distritos en el 2012 donde se lo solicitó al tribunal realizar recuento de votos. En ese 2012 tomó dos acuerdos también muy importantes la Sala Superior y dijo, bueno, se va a hacer el recuento en la sede administrativa, el recuento del tribunal se va a hacer en la sede administrativa cuando el distrito esté muy lejos. Por ejemplo, si tenemos distritos en el norte donde se está pidiendo el recuento de votos de la elección presidencial, entonces ahí sí va a ir un secretario de Estado y Cuenta o un magistrado a ese distrito del norte. Pero si es un distrito, por ejemplo, en Puebla, en Toluca, en Cuernavaca, en alguna ciudad cercana a la sala superior, entonces ahí el tribunal dijo, cuando el distrito esté cerca de la sala superior, entonces nos van a traer los paquetes a la sala superior. Pues hubo un recuento distinto al del 2006, donde se fue a todos los distritos. En el 2012, a algunos distritos se fue y en otros casos, en otros distritos le trajeron los paquetes al Tribunal Electoral en el 2006. Luego en el 2006 también hubo un tema probatorio muy interesante. En la elección del 2006, en estos 378 juicios que se presentaron, pues se ofrecieron todo tipo de pruebas. Y había ahí una inconsistencia en la ley, si yo no sé si quedó mejor o quedó peor, la inconsistencia legal, porque fíjense que decía, ¿qué pruebas llegaron en el 2012 de la elección presidencial? Pues llegaron paraguas, sacos de cemento, tinacos, bicicletas, chamarras, lo que ustedes quieran, llegó como prueba. Y el partido que quedó en segundo lugar en 2012 nos dijo, ¿saben qué? Se compró el voto, se indujo al electorado a votar a favor del partido político que ganó y se compró el voto con todas estas pruebas. Pero yo les pregunto, si ustedes ven una despensa envuelta en un, ven una despensa con una bolsa, en esa despensa hay una bolsa del color de un partido, con el emblema de ese partido y con el nombre de un candidato, ¿eso lo pueden repartir los partidos o no? Fíjense, o a ver, un saco de cemento que tenga el emblema del partido y el nombre del candidato, ¿lo pueden repartir los partidos en un proceso electoral o no? ¿Pueden repartir paraguas con el emblema del partido? ¿Pueden repartir licuadoras con el emblema del partido? ¿Pueden repartir chamarras con el emblema del partido? ¿O no pueden repartir nada? ¿O qué sí, qué no? Entonces, todo eso se ofreció de prueba como compra del voto en el 2012. Y entonces lo primero que hizo el tribunal, bueno, vamos a ver qué pueden repartir los partidos y qué no, porque por ahí en el 2012 la ley dice, los partidos políticos durante sus campañas pueden repartir propaganda utilitaria. Eso lo dice la ley, ¿eh? Porque, ojo, no nos confundamos. Los que no pueden repartir nada durante los procesos electorales son los órganos de gobierno, los federales, los estatales y los municipales. Ningún funcionario de gobierno puede andar repartiendo nada durante una campaña. Funcionarios. Pero los partidos sí pueden repartir cosas en las campañas o no. Porque llegaron los partidos y nos ofrecieron al tribunal como pruebas, mira todo lo que se repartió, coacción del voto. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? Entonces el tribunal en 2012 revisó y dijo, y revisó la ley y la ley señalaba, los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas. ¿Con qué? Con su financiamiento público. Segundo punto, podemos repartir propaganda utilitaria, dijeron los partidos, pues que a todo dar. ¿Qué se entiende por propaganda utilitaria? ¿Y saben qué dice el diccionario? Propaganda utilitaria es aquella que tiene la imagen del partido o el emblema del partido y es útil para el que la recibe. Entonces, si tú tienes una propaganda en una barda, no es utilitaria, porque ¿a quién le sirve que pintas la barda? A nadie. Si tienes propaganda en un espectacular, no es utilitaria, porque ¿a quién le sirve que la propaganda esté en el espectacular? A nadie. Pero si tienes propaganda utilitaria en una chamarra, sí es útil para el que la recibe, porque voy a recibir una chamarra, o voy a recibir una playera, o voy a recibir una gorra, o voy a recibir un encendedor, todo lo que nos han repartido en las campañas que ya conocemos muy bien. Esa es utilitaria.
útil para el que la recibe. Entonces, no está prohibida por la ley. Pues cuando el tribunal valoró todas esas pruebas, por ejemplo, una gorra, ¿dónde dice que no podemos repartir gorras? Luego el tribunal le preguntó al IFE en ese tiempo, en el 2012, oye, IFE, tú emitiste un acuerdo donde le dijiste a los partidos qué propaganda utilitaria pueden hacer valer o utilizar durante sus campañas y cuál no. Nos dice el IFE, no hay ningún acuerdo. Nosotros fuimos conforme a la ley y la ley dice los partidos políticos pueden utilizar propaganda utilitaria durante las campañas, pueden repartir propaganda utilitaria. Entonces, ¿cuál es y cuál no es? Y el diccionario nos dice, si es útil para el que la recibe, pues sí es útil. Ah, entonces si me dan una lavadora, pero viene el emblema, pues es útil. Y sí es cierto, ¿eh? Ah, si me dan un tinaco, si me dan una lámina de techo para mi casa, pero viene el emblema del partido y el nombre del candidato, pues es propaganda utilitaria. ¿Dónde está la prohibición? El error estaba en la ley, que la ley no dice solamente esta. Y el INE podía haber emitido un acuerdo diciendo la única propaganda utilitaria que pueden repartir los partidos en la campaña debe ser esta. Y debe comprarse con nuestros proveedores, los que están dados de alta en el INE. Pero tampoco dijo eso el INE en el 2012. Entonces, ¿un paraguas está prohibido o no? Pues no, está prohibido si lo reparte el presidente municipal, el paraguas. Pero si un partido me da un paraguas donde está el emblema del partido, pues es propaganda utilitaria. Y a mí qué bueno que me dan un paraguas porque me va a servir. Si me dan una playera, también. Si me dan una regla, también me va a servir. Si me dan un cuaderno, también. Vean, no está prohibido para los partidos. Y ahí había, en el 2012, créanme que fue una confusión muy grande por los partidos, porque fueron al tribunal y dijeron, oye, está comprando el voto, ¿no? Es que esto no está prohibido en la ley. Yo, tribunal, no puedo decir a un partido, no repartes cuadernos, porque si está la imagen del candidato en el cuaderno y el emblema del partido, es propaganda utilitaria. Es más, ¿qué es mejor? ¿Que el partido se gaste un dineral en los espectaculares, en radio y televisión y en las bardas? ¿O mejor que todo ese dinero se lo gaste en propaganda utilitaria? Pues ya si nos vamos a eso, mejor que no gaste en radio y televisión como ahorita está la prohibición, que no gaste en espectaculares, que no gaste en redes sociales si quieren también, la aumentamos, que no gaste en bardas pintadas y que gaste en utilitaria. Pues ya si te vas a gastar un dineral en la campaña, pues gástalo en cosas que le sirvan a la ciudadanía, ¿no? O a tu militancia, por lo menos. Por eso existe la figura de la propaganda utilitaria. Nada más que debemos saber exactamente y se tiene que acreditar ante un tribunal exactamente si esa propaganda utilitaria la está pagando el partido y la está repartiendo el partido o la prohibición, que esa propaganda utilitaria sean recursos públicos y la esté repartiendo algún funcionario o funcionaria de gobierno. Ahí sí está completamente estricta la prohibición y ahí, como ya vieron las causales de nulidad constitucionales, recursos públicos en una campaña vía propaganda utilitaria puede provocar que se anule una elección. Pero tenemos que hacer claramente la distinción, a ver si es cierto que existe esta propaganda utilitaria, pero quién la pagó y quién la reparte. Esa es la clave. Si la pagó un partido y la repartió el partido y su candidatura, no pasa nada. Si la repartió un orden de gobierno, un funcionario o funcionario, y se pagó con recursos públicos, pues puede pasar todo hasta que se anule la elección. Pero vean cómo estamos hablando de la misma propaganda utilitaria. Bueno, esto que pasó en la elección presidencial del 2012, también lo advirtió el legislador. No crean que las legisladoras y los legisladores no revisan las sentencias del tribunal. Claro que las revisan a fondo para posteriormente reformar la ley. Y entonces en el 2014 reformaron la ley. Pero lo que yo les digo, no sé si nos fue bien o mal, porque ¿qué creen? En el 2014 reformaron la ley y ahora, a partir de 2014 hasta la fecha, la ley dice, los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante las campañas. Sigue diciendo lo mismo, pero fíjense que le agregaron, pero solamente textil. ¿Qué opinan? ¿Está bien que solamente sea textil o no? A mí me hubiera gustado más que
que le digan solamente la que apruebe el INE en un acuerdo. Y que el INE diga, se pueden repartir lápices, plumas, calculadoras, hasta ahí le ponemos, si quieren, le agregamos tabletas, computadoras. A lo mejor, oye, pues si ya te vas a gastar dinero y lo vas a repartir a la ciudadanía, pues rifa calculadoras o rifa computadoras o rifa tabletas, cosas que sí les van a servir. ¿Cuál es el problema, no? Ah, no, es que la ley dice ahora textil. Entonces ya no me pueden dar un lápiz, ya no me pueden dar una pluma, ya no me pueden dar un cuaderno, no me pueden dar un libro, no me pueden dar nada que no sea textil. Entonces yo no sé, por eso les digo, todavía tengo ahí mis dudas. No sé si quedamos bien o no, pero si ustedes ven propaganda política ahora en estas elecciones que no sea textil, está prohibida por la ley. A partir de 2014 nos pueden dar camisetas, chamarras, pantalones, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero textil. Por eso yo también, lo que he visto mucho ahora es propaganda textil, hacen mochilas, ¿no? Pues propaganda textil y sí sirve, pero nada que no sea textil. Si ven por ahí algo que no es textil, entonces sí va a ser una prueba donde evidentemente hay propaganda política, hay propaganda utilitaria que está prohibida por la ley, ¿no? Como nos dice aquí Ilse, siempre y cuando se compruebe que su gasto es lo más importante. Claro, aquí tienes toda la razón, Ilse, pues no nomás se debe acreditarse que está una propaganda y que es textil, sino como les digo, con qué recursos se pagó. Y en el 2014 también quedó muy claro, no se les pase, hay un padrón donde el INE tiene inscritos a todos los proveedores. Si yo voy a comprar camisetas, tiene que ser ante una persona que fue y se registró al INE como proveedor y que está en el padrón del INE que puede venderle camiseta a los partidos políticos. Yo no puedo llegar y decirle al partido tal, oye, te vendo 1000 camisetas si no estoy dado de alta ante el padrón que tiene el INE de personas que van a venderle cosas a los partidos políticos durante las campañas. Si yo vendo camisetas, lo primero que tengo que hacer es irme al INE y registrarme ahí en el padrón que tiene el INE de personas que van a vender cosas en las campañas electorales. Si no estoy en el padrón en el INE no me ha registrado, no puedo venderle a nadie. Entonces ya es ilícito, ya vienen los problemas hasta de nulidad de una elección. Por eso hay un padrón de proveedores muy importante ante el INE, porque el INE, ¿qué hace? Cuando llega esa persona y se registra, el INE, en convenio con Hacienda, le dice, a ver, revisa si este proveedor o esta empresa o lo que sea está dado de alta en Hacienda, no tiene ningún problema, cumple con todos sus impuestos, el RFC está bien, expide facturas electrónicas, etcétera. Si no cumple con todos los requisitos, esa persona no puede estar inscrita en el padrón de proveedores del INE. Ahí también avanzamos mucho en el 2014. Porque antes, pues yo le vendía 1000 camisetas a un partido y quién iba a saber si efectivamente le entregué 1000 camisetas al partido o nomás le entregué 100 o nomás le entregué 500 y se las vendo en 100 pesos y a lo mejor costaban 50 pesos, a lo mejor costaban 2, o sea, no había un control. Ahora tiene que estar dado de alta en Hacienda, tiene que estar registrado en el padrón de proveedores del INE y tiene que estar debidamente registrado y cumplir con todos los requisitos. El primero, obviamente, es expedir facturas electrónicas, tener RFC, estar dado de alta en Hacienda, en el SAT, etcétera, para tener un control completo de todos aquellos proveedores y cuando se haga un tema de fiscalización se pueda revisar a fondo a ese proveedor que emite. Pero insisto, como les digo, solamente textil. Cuando sean diputadas o diputados, pues piénsenle, lo dejamos en textil o le agregamos, no sé, es que hay cosas muy interesantes que podrían repartirse en las campañas como propaganda utilitaria, que no sea textil. Ahorita ya todos tenemos celular, a lo mejor, o la mayoría tenemos celular, y ahí está la calculadora. Antes a mí me parecía muy bien que repartieran calculadoras, agendas, en fin, una serie de cosas que sí servían. Ahora ya no se puede porque la ley dice textil. Y fíjense cómo se ha ido acotando por la legislación estos temas. Ya los partidos no gastan en radio y televisión, está prohibido. Ahí se les iba casi todo su dinero. Ahora ya no tienen que gastar en radio y televisión. Y sí aparecen en radio y televisión porque conforme a la ley tienen derecho y tienen tiempos en radio y televisión todos los partidos, de forma gratuita. Pues ahí perdieron las televisoras, perdieron las radiodifusoras, pero ganaron los partidos porque van a salir en radio y televisión y no les va a costar dinero.
Entonces ahí se acotó ese tema. Posteriormente, redes sociales son gratuitas. A lo mejor hay dinero de por medio y ese se tiene que revisar y fiscalizar. Pero si no, pues las redes sociales no cuestan dinero. Como todos ustedes saben, podemos aparecer por ahí de repente y no nos va a costar. Entonces, ¿ahora en qué gastan los partidos políticos? Les quedan tres cosas. Puedes gastar en espectaculares, puedes gastar en bardas que vas a pintar, pósters o lo que sea, o puedes gastar en propaganda utilitaria. Pues creo que está mejor que en vez de que se vaya todo el dinero a una televisora o se vaya todo el dinero a una estación de radio, pues mejor que se vaya todo el dinero a propaganda utilitaria, porque ¿quién va a beneficiarse con la propaganda utilitaria? La ciudadanía. Pues está bien, ¿no? Ya, bueno. Pero ahora hay que ver qué propaganda utilitaria. Digo, la textil no está mal. Hay muchas personas que lo que les reparten en las campañas, pues claro que les es útil. Por ejemplo, estas mochilas que les digo, por todos lados hay mochilas. Yo que vivo en el Estado de México, pues veo muchísima gente con mochilas atrás que traen sus cosas con el emblema de un partido. Eso que quiere decir que se las repartieron en una campaña. Traen sus camisetas, traen sus gorras, todo eso está bien. Pero yo no sé si está bien que lo dejemos en textil o le abrimos la puerta a una serie de artículos que podrían ser interesantes. Uno dice, no me alcanza para laptops, no, pues ya sé que no te alcanza para darle a cada militante o a cada simpatizante una laptop, pero se pueden revisar. Digo, se pueden rifar ahí en un grupo de personas y a alguno le tocará la laptop, claro, es muy útil, ¿no? Muy, muy útil para que la reciba. En vez de gastarme en radio, en vez de gastarme en televisión, en vez de gastarme en una barda o en un espectacular, mejor me lo gasto, ¿no? En una laptop, una tableta que le va a servir a una persona. Por lo menos ya ese dinero sirvió de algo, ¿no? Y no quedó ahí solamente en un espectacular. Aquí nos dice irse también, el verde llegó a repartir boletos de cine sin mal, creo que sí, yo también no estoy seguro, pero creo que sí, pues tampoco está mal, ¿no? Ojo, donde no, también es un tema ahí medio delicado, y hay una línea ahí muy delgada, porque que no se presione al electorado con su voto a través de esta propaganda utilitaria. Han llegado muchos casos muy interesantes al tribunal donde dice, oye, es que si le estás repartiendo una tarjeta rosa, una tarjeta soriana, una no sé qué, pues ya estás comprando el voto. Ahora los partidos se defienden y dicen, no, esa tarjeta va vacía, no trae puntos, no trae dinero. En caso de que se gane, se aplica un programa social. Si no gano, no aplico el programa social y esa tarjeta pues está muy bonita de plástico y todo, pero no va a servir. Solo que gane, entonces aplico un programa social. Pero ahí estamos, ojo, en una línea muy delgada si se está coaccionando el voto o no. Pero hasta ahorita la ley dice propaganda utilitaria. Está permitida solamente textil. Entonces hay que pensar para próximos procesos electorales. Pero bueno, si los partidos van a gastar en propaganda, yo insisto que gasten en la utilitaria, que no gasten en radio, que no gasten en televisión, que no pinten bardas, luego pósters y volantes. ¿Cómo queda después de la jornada electoral la ciudad llena de miles de papeles, miles de pósters, no sé qué? ¿Para qué gastan en eso? Que después del día de la jornada electoral a nadie le va a servir. Luego hay que pintar de blanco otra vez las bardas que tenían emblemas de partidos. Pues mejor en utilitaria, que le sirva a la ciudadanía, ¿no? Por eso el legislador en 14 dijo, pues vamos a hacerla, pero solamente textil. Habrá que pensarle para una nueva reforma si lo dejamos en textil o si le abrimos la puerta a otro tipo de propaganda utilitaria. Bueno, compañeras y compañeras, con esto terminamos el día de hoy. Ya es viernes, ya traemos toda la semana aquí chambeando fuertemente. Yo de entrada las quiero felicitar y felicitarlos a todos porque, bueno, están haciendo un gran esfuerzo en este diplomado. Están aquí en viernes, todavía chambeándole un rato aquí, escuchándome. Todavía nos queda el lunes para terminar este diplomado, pero bueno, por lo pronto, les agradezco mucho a todas y a todos su atención. No sé si alguien, alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera participar, tuviera algún comentario. Si no, acuérdense, yo se los prometí, les voy a dar esta presentación y las otras el lunes, una vez que terminemos la sesión y terminemos el diplomado. Sí, adelante, Jorge, te escucho y luego Ilse. Adelante. Te escuchamos, Jorge. Bueno, referente a lo expuesto, ¿qué otras causales de nulidad tratándose de presidentes agregaría? Muchas gracias por tu pregunta, Jorge, es muy interesante. Mira, están las constitucionales que ya revisaron, que hablan
financiamiento público, recursos públicos, rebase de topes, recursos de procedencia ilícita. Para mí hay dos que hay que agregar. Una, que no se puede relacionar el tema de iglesia-estado. No se puede utilizar propaganda religiosa, ¿no? Propaganda de algún grupo religioso durante las campañas. Y los líderes religiosos también no pueden hacer propaganda política durante las campañas, ¿no? Propaganda religiosa, porque si bien es cierto el tribunal ha anulado algún tipo de elecciones por no se cumple con el principio constitucional iglesia-estado, lo más claro quedaría con una causal de nulidad donde diga los partidos políticos no pueden utilizar propaganda religiosa durante las campañas o los ministros de culto no pueden hacer propaganda política durante las campañas y no podría anularse la elección. Y la otra muy importante también es que se puede anular una elección cuando se acredite violencia política en razón de género. También el año pasado ya la Sala Superior anuló una elección por violencia política en razón de género. Creo que estas dos causales podrían incorporarse a las constitucionales. Ojo, ¿por qué a la constitucional? Es porque cuando vemos una causal de nulidad de elección en la Constitución, automáticamente aplica para todas las elecciones. Debe ser igual para todas las elecciones, no unas para la presidencial, otras para senadurías, otras para diputadas, no. Todas las causales deben aplicar en todas las elecciones, entonces por eso es muy importante que estén en la Constitución. Entonces, poco a poco la Sala Superior ha mandado ahí la señal, falta una de separación iglesia-estado, de propaganda religiosa, y nos falta la de violencia política en razón de género. Esas son las que yo creo, Jorge, que deberían de incorporarse a la legislación. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Adelante, Ilse, y luego Jonathan. Adelante, Ilse. Sí, buenas tardes. Es nada más porque tenía la inquietud sobre la urna electrónica. Hice una pequeña análisis de cómo votó las personas en la 873, fue la casilla electrónica, y el porcentaje está en 48 y 49%. Solo una de las casillas tiene 45%. Ahora, estos son datos del PREP. Y el porcentaje por distrito, de aquí nada más, que son 3 distritos locales, fue de 43%, 45% en el distrito 3 y 43% en el 1 y el 2. Entonces, sí fue un poquito más alta la participación en la electrónica. Muy interesante tu dato, Ilse, porque sí estamos viendo que con una votación electrónica puede subir un poco más. Y créeme que no hubo mucha información sobre las urnas electrónicas, como no fue a nivel estatal, pues obviamente muchísima de la ciudadanía no se enteró. Yo creo que si lo hacemos esta prueba, ya la hacemos en general en toda una entidad federativa, creo que todavía subiría más el margen del voto electrónico, Ilse, y subirá todavía yo creo que más cuando ya sea en internet. Pero bueno, vamos por pasos, primero en urna electrónica y después segundo paso en internet. Y sí, insisto, cuando tengamos el voto por internet, de mí se acuerdan, vamos a tener 80-90% de participación. Pero bueno, son muy interesantes tus datos, Ilse, porque sí vemos que donde existió urna electrónica tuvimos un poco de mayor votación que en las casillas tradicionales, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, Ilse, muy amable. Ahora, Jonathan, te escuchamos, por favor. Solo quería preguntarle si entonces solo, digamos, el INE solo tiene la lista de proveedores para la propaganda textil para los partidos políticos. Sí, O si solo yo en quiero, Ajá. así es, Jonathan, si yo quiero vender algún artículo a algún partido político, tengo que registrarme y darme de alta en la lista de proveedores que tiene el INE. Es la única forma de que yo pueda facturarle a un partido político vía electrónica. Así es, Jonathan. Ok, entonces en cualquier otro tipo de propaganda no hay un padrón de proveedores. No, tengo que registrarme ante el INE, si no, no voy a poder venderle nada a ningún partido político si no estoy en esa lista de proveedores. Y obviamente al estar en esta lista de proveedores, pues estoy dado de alta en Hacienda, en el SAT, y estoy al corriente de todos mis temas fiscales, porque si no, no voy a poder, obviamente, tener ninguna factura que sea válida. Entonces, por lo tanto, el INE exige eso, y cuando se registra ante el INE, pues el INE en un convenio con la Secretaría de Hacienda y el SAT, pues revisa que ese proveedor esté cumpliendo con todos sus temas fiscales, estés pidiendo también facturas electrónicas, pues que tengan toda la validez. Así es, Jonathan. Esto fue a partir de 2014. Muchas gracias, profesor.
No, a ti, Jonathan, muchas gracias a ti. Acuérdense que mi correo electrónico, bueno, aquí está en la presentación al principio. Esta presentación se las voy a hacer llegar a todos los que me escriban a mi correo el lunes, con todo gusto. Pero les vuelvo a dejar nuevamente mi correo electrónico, dario.mor@te.gov.mx. Les agradezco mucho a todas y a todos la atención el día de hoy. Y pues nos vemos mañana ya en la última sesión del diplomado, que será el lunes a esta misma hora, para ya terminar con algunos temas de recuento, algunos temas del juicio de inconformidad, y podemos ver conclusiones también. Si ustedes quieren participar sobre cualquier tema de nulidades que vieron en todo el diplomado, pues con todo gusto también lo podemos comentar el día lunes para cerrar su diplomado y volverlos a felicitar, porque de veras están haciendo un esfuerzo extra al entrar a esta serie de diplomados que está organizando la Escuela Judicial Electoral. Eso habla sin duda muy bien de todas y de todos ustedes. Podrían estar en otro lado y sin embargo están haciendo un esfuerzo adicional para pues comentar algunos temas electorales. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias también a mi compañera Evelyn, que le dio seguimiento a esta presentación, y nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo para todas.